El arte de ser mujer. Capítulo 5. Solo sé quién eres. Versículo base. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para entender bien este versículo es importante analizar cómo es que Pablo pudo cambiar, cómo es que de ser un perseguidor de la iglesia, Dios lo convierte a un gran apóstol. Lee Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 22, versículo 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En estos versículos que acabamos de leer, vemos claramente cómo Saulo era un perseguidor de cristianos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué perseguían los cristianos? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber haber hecho muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Existen básicamente tres razones por las cuales Pablo era un perseguidor de cristianos, que encontramos en estas dos citas que vimos. Primero,
Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de sus padres. Esto nos habla de que conocía perfectamente bien la ley. Gamaliel era reconocido como uno de los mejores maestros de la ley, y en esta encontramos lo siguiente. Levítico capítulo 24, versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así es extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Pablo pensaba, como base en este versículo, que los cristianos blasfemaban en nombre de Jehová al usar el nombre de Jesucristo. Es por ello que consintió la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11, vemos también cómo Dios ordenó en la ley matar a todo aquel que quisiera desviar al pueblo de Dios a adorar a dioses ajenos. Pablo pensó que los cristianos estaban haciendo esto, que Jesucristo era un dios pagano. Pablo, igual a Saulo, tenía gran conocimiento de la ley, pero no el discernimiento. Él no había comprendido que a lo largo del Antiguo Testamento se hablaba de Jesucristo. En segundo lugar, Pablo era celoso de Dios. La palabra celoso que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, viene del griego celotes y significa arder en celo, ser ardientes y albergar un sentimiento a favor o en contra de una devoción profunda por algo o alguien, un entusiasta, un partidario incondicional, admirador, perseguidor de alguien. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 2, Pablo les dice a los romanos: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Ciencia significa conocimiento y discernimiento. Pablo tenía gran conocimiento de la ley, pero no el discernimiento. Tenía un gran ardor porque se cumpliera la ley, pero ciertamente estaba equivocado. En tercer lugar, Pablo creía que era su deber perseguir a los cristianos que proclamaban el nombre de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9, podemos ver que Pablo sinceramente estaba engañado. Él no era como la mayoría de los fariseos, a quien Cristo catalogaba una y otra vez como hipócritas. En el Evangelio de Mateo 23, la mayor hipocresía que cometían la encontramos en el versículo 3. Así que todo el que os diga que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pablo era honesto, él se conducía de acuerdo a lo que creía y decía. En el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 22, vemos la transformación de Pablo. En el versículo 3 y versículo 5, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué habrá pensado Saulo en esos momentos? ¿Pudo haberse preguntado entonces Jesús si es real? ¿Qué he hecho? Seguramente hubo en él confusión. Durante 3 días Jesús lo deja ciego. Esto no fue casualidad. Pablo había comprendido que tenía una tremenda ceguera espiritual. Esta ceguera espiritual no se le fue sino hasta que fue lleno del Espíritu Santo. En el versículo 17 al 18, fueron entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo llevó a Pablo a discernir lo que le había pasado, y cómo Cristo en el camino, la verdad y la vida, y sobre todo, el Hijo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. La palabra predicaba significa publicar, clamar con voz clara, proclamar públicamente. Fue después del encuentro que Pablo tuvo con Cristo y fue lleno del Espíritu Santo, que comenzó a hablar con denuedo y anunciar el Evangelio. En el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esforzaba significa apoderar, sentirse instrumento de, capacitar. Entender esto es la clave para decir lo que dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 15, capítulo 10. Me equivoqué, al revés. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Jesús le dijo a Ananías en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y los hijos de Israel. En el libro de los Hechos, capítulo 22, del versículo 14 al 15, Pablo sabía el propósito para su vida, por lo que Ananías le expresaba: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Jesucristo directamente se le reveló a Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo había entendido que tenía un propósito dado por Dios en esta tierra. Había comprendido que Jesús ya le había perdonado por haber sido un perseguidor de cristianos y que el celo de él tenía lo que quería usar, pero de manera correcta. Él sabía que Dios lo había escogido como un instrumento suyo para llevar el mensaje de salvación. Cuando dice la Escritura que se esforzaba, significa que se apoderó de todo lo que Dios le había dado para cumplir el propósito que tenía en esta vida. Conocer ese propósito de Dios para nosotras y entender que pese a lo que haya sido o hayamos hecho, Él nos quiere usar, porque nos ama y somos especiales para Él, pues somos sus hijas. Es saber quiénes somos. Y una vez que sabes quién eres, por la gracia de Jesús, entonces puedes esforzarte y trabajar duro como lo hizo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La palabra trabajado significa cansancio y fatiga. Nos podemos cansar físicamente y espiritualmente cuando dejamos que Dios nos use, pero si lo haces con la motivación correcta, esto es por amor a Dios y sabiendo que lo que tenemos es por gracia. Entonces, aunque estemos cansadas, sentiremos una gran satisfacción y sentiremos el gozo del Señor. Si lo hacemos con una motivación equivocada, esto es por obligación y sin entender que es por gracia. Entonces lo haremos en nuestras fuerzas y no habrá ese gozo y satisfacción, sino una carga muy pesada y difícil de sobrellevar. Pablo entendió la gracia de Dios porque sabía lo que había hecho. Perseguía a los cristianos, pero entendió que a pesar de ello, Jesús lo quería usar y que ya lo había perdonado. Él sabía que lo que tenía se lo había dado Dios inmerecidamente. Humanamente nosotras no le encargaríamos una responsabilidad a alguien que hemos visto que nos ha fallado tanto, pero eso es gracia. En la carta a los Romanos,
capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es por ello que en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora es importante también entender lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 15, capítulo 15, versículo 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La palabra vano significa vacío, sin fruto, sin valor. No usar lo que Dios nos ha dado es menospreciar ese fruto que espera de nosotras, pero además no llegaremos a sentirnos completas y satisfechas. El mayor oponente de la Iglesia en aquel tiempo se convirtió en su más grande defensor por la gracia de Jesucristo. Solo sé quién eres. Escrito por Ángela Maldonado.